durante 3 años, estudié español casi todos los días. Vocabulario, gramática, verbos, frases. Y cada vez que intentaba hablar, mi mente quedaba completamente en blanco. Todo lo que había aprendido simplemente desaparecía. Hasta que descubrí lo que estaba haciendo mal, y todo cambió. Antes de contarte mi historia completa, mi amigo, dime en los comentarios, ¿desde qué país me estás viendo hoy? Por ejemplo, puedes escribir desde México o desde España. Me encanta saber desde dónde me están viendo. Ahora sí, vamos a empezar. Me llamo, bueno, eso no importa. Lo que importa es lo que soy, una mujer vietnamita de 26 años que creció hablando vietnamita en casa, aprendió inglés en la escuela durante años, y decidió un día, sin ninguna razón muy clara, aprender español. Vivía en una ciudad pequeña, trabajaba en una oficina donde nadie más hablaba español, y no tenía amigos hispanohablantes cerca. Solo tenía mi teléfono, mi computadora, y una cantidad enorme de tiempo libre que decidí usar de una manera que, al principio, parecía completamente normal. Empecé como todo el mundo empieza. Descargué aplicaciones. Hice lecciones cortas de 15 minutos. Aprendí los colores, los números, los animales, los días de la semana. Me sentía bien. Me sentía inteligente. Cada vez que terminaba una lección, la aplicación me decía que era increíble, que estaba haciendo un trabajo fantástico, que iba muy bien. Y yo lo creía. El problema empezó después de unos 3 meses. Empecé a notar algo extraño. Cuando terminaba una lección sobre, por ejemplo, la comida, sabía perfectamente las palabras. Pollo, arroz, manzana, leche, queso, pan. Las escribía sin problema. Las repetía sin problema. Y al día siguiente, si alguien me preguntaba cómo se decía pollo en español, tenía que pensar. Mucho. Y a veces, no recordaba. No lo recordaba aunque lo había practicado 20 veces el día anterior. No lo recordaba aunque la aplicación me había dado una estrella dorada por completar la lección perfectamente. Pensé que simplemente necesitaba más tiempo. Más práctica. Más repetición. Así que hice lo que hacía siempre, estudié más. Más lecciones, más ejercicios, más palabras nuevas. Llenaba cuadernos con vocabulario. Hacía listas enormes. Palabra en español, traducción al inglés, traducción al vietnamita, ejemplo en una oración. Todo muy organizado, todo muy bonito, todo perfectamente escrito con mi bolígrafo favorito de color azul. Y seguía olvidando. Después de 6 meses, tenía cuadernos llenos de palabras que no recordaba. Tenía listas perfectas de vocabulario que no podía usar en una conversación real. Tenía notas, resúmenes, esquemas, mapas mentales. Tenía todo excepto lo más importante,
la capacidad de recordar lo que había aprendido cuando realmente lo necesitaba. Un día, decidí probarme a mí misma. Encontré un video en YouTube de una persona que hablaba español, y decidí simplemente escuchar y ver cuánto entendía. El video era sobre cocina. Cocina simple, vocabulario básico, el tipo de vocabulario que yo había estudiado docenas de veces. Y mi amigo, entendí quizás el 20%. 20% después de 6 meses de estudio diario. Fue un momento muy difícil. Apagué el video. Me quedé sentada en silencio por varios minutos. Y me pregunté seriamente si simplemente no era capaz de aprender idiomas. Esa noche, no pude dormir bien. Pensaba en todo el tiempo que había invertido. Pensaba en todas las listas, en todos los cuadernos, en todas las horas frente a mi teléfono haciendo pequeños ejercicios que me daban estrellas pero que aparentemente no me enseñaban nada. Me sentía frustrada. Me sentía tonta. Me preguntaba si el español era simplemente demasiado difícil para alguien como yo, alguien cuyo idioma nativo es completamente diferente, alguien sin acceso fácil a hablantes nativos, alguien que vivía en un contexto donde el español no existía en ninguna parte. Pero también había algo más que sentía esa noche, una pequeña parte de mí, una parte muy pequeña pero muy persistente, que no quería rendirse. No sé exactamente por qué quería aprender español. No era por trabajo, no era por una persona, no era por ninguna razón práctica obvia. Era algo más vago, más personal. Me gustaba cómo sonaba. Me gustaba la idea de poder entender canciones, películas, libros en otro idioma. Me gustaba la idea de ser alguien que habla español, aunque en ese momento esa idea parecía muy, muy lejana. Así que esa noche, en lugar de dormir, me puse a investigar. Busqué en internet cosas como por qué olvido el vocabulario que aprendo y cómo recordar mejor las palabras en otro idioma. Y encontré mucha información. Mucha. Tanta que al principio fue abrumador. Pero poco a poco empecé a notar que ciertos temas aparecían una y otra vez. Y uno de esos temas me llamó mucho la atención porque contradecía completamente lo que yo había estado haciendo. El problema, según todo lo que leía esa noche, no era que yo fuera mala para los idiomas. El problema era que estaba usando métodos que se sentían bien pero que no funcionaban para la memoria a largo plazo. Estaba haciendo lo que muchos expertos en aprendizaje llaman estudio pasivo. Leer vocabulario, escuchar vocabulario, copiar vocabulario. Todo eso se siente productivo. Se siente como aprender. Pero en realidad, el cerebro no está trabajando muy duro cuando simplemente mira información que ya ha visto antes. No está construyendo recuerdos fuertes. Está simplemente reconociendo algo familiar, que es completamente diferente a recordar algo cuando lo necesitas. Y eso explicaba exactamente mi problema. En las lecciones, en los ejercicios, el vocabulario siempre estaba ahí, frente a mí, esperándome. Solo tenía que reconocerlo.
Solo tenía que seleccionar la opción correcta o escribir una palabra que acababa de ver hace 30 segundos. Eso era fácil. Por supuesto que era fácil. Pero cuando intentaba usar ese vocabulario en una situación real, sin la lista frente a mí, sin las opciones, sin el contexto familiar de la lección, mi cerebro no encontraba nada. Porque nunca había practicado realmente a buscar esa información por sí solo. Seguí leyendo. Y encontré algo que me pareció fascinante y al mismo tiempo un poco incómodo, la idea de que el olvido no es el enemigo del aprendizaje, sino parte de él. Que cuando intentas recordar algo y te cuesta, cuando tu cerebro trabaja duro para encontrar una palabra, ese esfuerzo en sí mismo hace que el recuerdo sea más fuerte. Que estudiar cuando algo es difícil de recordar es más efectivo que estudiar cuando todo está fresco y fácil. Que la incomodidad de no recordar algo inmediatamente, esa pequeña frustración de espera, como se dice, es en realidad exactamente el momento en que el aprendizaje real está ocurriendo. Esto contradecía completamente mi instinto. Mi instinto siempre había sido, estudiar mucho, repasar mucho, no dejar que las palabras se olviden. Pero la investigación decía lo contrario, dejar que las palabras empiecen a olvidarse un poco, y luego intentar recordarlas, es mucho más efectivo que repasar antes de que tengas la oportunidad de olvidar. Fue una idea que me tardó varios días en aceptar completamente. Porque iba en contra de todo lo que mi educación me había enseñado sobre cómo estudiar. En el colegio, siempre me habían dicho, repasa, repasa, repasa. Lee tus notas muchas veces. Escribe las cosas muchas veces. Y yo había seguido ese consejo durante toda mi vida. Había tenido buenas notas. Había sido una buena estudiante. Y de repente estaba leyendo que todo ese método, aunque funciona para los exámenes, no funciona muy bien para aprender realmente un idioma. Decidí cambiar completamente mi manera de estudiar. No fue fácil. No fue cómodo. Y al principio, parecía que iba peor, no mejor. Lo primero que hice fue empezar a usar tarjetas de memoria, pero de una manera específica. No tarjetas en las que leo la pregunta y leo la respuesta. Tarjetas en las que leo la pregunta, cierro los ojos, intento recordar la respuesta sin mirarla, y solo entonces la miro para verificar si tenía razón. Este pequeño cambio, este momento de intentar recordar activamente antes de ver la respuesta, fue lo que empezó a transformar mi aprendizaje. Se sentía diferente. Se sentía más difícil. A veces era frustrante porque no recordaba cosas que estaba segura de haber estudiado. Pero empecé a notar, después de algunas semanas, que las palabras estaban quedando en mi mente de una manera diferente. Más profunda. Más accesible. Lo segundo que hice fue cambiar el tipo de contenido que consumía. Dejé de hacer solo ejercicios de aplicaciones y empecé a escuchar contenido en español que me interesaba de verdad. Podcast para personas que aprenden español, al principio, pero con el tiempo también podcast sobre temas que me gustaban, cocina, viajes, historias de personas reales. No entendía todo.
No entendía ni siquiera la mitad, muchas veces. Pero escuchaba de todas maneras, y prestaba atención a las palabras que aparecían repetidamente, y cuando encontraba una palabra que no entendía pero que aparecía muchas veces, esa era la palabra que añadía a mis tarjetas. Y aquí encontré el primer gran conflicto de mi nuevo método. Porque mis tarjetas empezaron a acumularse. Tenía cientos de tarjetas, luego miles. Y el sistema que estaba usando para organizarlas se volvió abrumador. Había días en que me sentaba a estudiar y tenía 300 tarjetas pendientes de repasar. 300. Solo para ese día. Y muchas de ellas eran palabras que no recordaba, lo cual significaba que el sistema me las mostraba más frecuentemente, lo cual significaba que tenía aún más tarjetas pendientes al día siguiente. Me sentí atrapada. Por un lado, el método estaba funcionando mejor que antes. Podía sentirlo. Cuando escuchaba un podcast, reconocía más palabras. Cuando leía un texto simple en español, entendía más. Pero por otro lado, el volumen de estudio era insostenible. Tenía un trabajo de tiempo completo. Tenía responsabilidades. No podía dedicar 3 horas al día solo a repasar tarjetas. Tuve una conversación con una amiga sobre este problema. No una amiga que hablara español, sino una amiga cercana con quien hablaba de todo. Le expliqué mi situación. Quería aprender español, había encontrado un método que parecía funcionar mejor, pero era imposible de mantener en la práctica. Y ella me dijo algo simple que cambió mi perspectiva. Tal vez estás intentando aprender demasiado al mismo tiempo. Tenía razón. Completamente razón. Yo quería aprender todo, y lo quería aprender rápido, y ese deseo de hacerlo todo y hacerlo bien estaba creando un sistema imposible de sostener. Así que tomé una decisión difícil, reduje radicalmente el número de palabras nuevas que añadía cada día. En lugar de añadir 20 palabras nuevas al día, empecé a añadir solo 5. 5 palabras nuevas por día. Al principio me pareció demasiado poco. Me parecía lento. Me parecía que nunca iba a aprender suficiente vocabulario a ese ritmo. Pero sucedió algo interesante. Con solo 5 palabras nuevas por día, el número de tarjetas para repasar cada día era manejable. Podía hacer mi estudio en 20 o 30 minutos. Podía ser consistente. Y la consistencia, descubrí, era mucho más poderosa que la intensidad. 5 palabras por día, todos los días, durante un año, son 1825 palabras. 1800 palabras que realmente recuerdas, que realmente puedes usar, son suficientes para tener conversaciones reales sobre casi cualquier tema cotidiano. Pero la consistencia también tuvo sus momentos de crisis. Hubo semanas en que no quería estudiar. Semanas en que me sentía cansada, o triste, o simplemente sin energía para hacer nada que requiriera esfuerzo mental. Y en esas semanas, el sistema de tarjetas acumulaba deuda. Si no estudiaba por 3 días,
Tenía el triple de tarjetas esperándome. Y esa montaña de tarjetas pendientes se convertía en una razón para no estudiar, porque era demasiado para enfrentar. Aprendí a manejar esto de una manera que al principio me pareció un poco como hacer trampa, pero que luego entendí que era simplemente realista. Cuando la deuda de tarjetas era demasiado grande, simplemente la ignoraba. Marcaba todas las tarjetas atrasadas como completadas sin revisarlas, y empezaba de nuevo desde ese punto. Sí, significaba que algunas palabras no iban a estar tan bien consolidadas en mi memoria. Pero significaba que podía seguir adelante sin el peso aplastante de una deuda de estudio imposible de pagar. Esto suena simple, pero fue un cambio mental importante para mí. Crecí con la idea de que si empiezas algo, tienes que terminarlo. Que si te atrasas, tienes que recuperar el tiempo perdido. Que el progreso es lineal y que los retrocesos son fracasos. Aprender español, paradójicamente, me enseñó que el progreso real no es lineal. Que a veces avanzas, a veces retrocedes, a veces te quedas parado por un tiempo, y que todo eso es normal y aceptable siempre y cuando sigas volviendo. Volver. Esa es quizás la palabra más importante que aprendí en todo este proceso. No estudiar más. No estudiar mejor. Simplemente, volver. Volver después de los días malos. Volver después de las semanas de olvido. Volver después de los momentos de duda. Volver con 5 palabras nuevas y 20 minutos de repaso, sin importar cuánto tiempo había pasado desde la última vez. Pero no todo era sobre vocabulario. Porque incluso cuando empecé a recordar mejor las palabras individuales, seguía teniendo un problema diferente. No podía combinarlas de manera natural. Podía decirte que hablar significa speak y que rápido significa fast, pero si intentaba decir estoy hablando demasiado rápido, algo se rompía. El orden de las palabras no era correcto, o usaba la forma equivocada del verbo, o simplemente me paralizaba antes de terminar la frase. Este era un problema diferente al del vocabulario. Era un problema de fluidez, de automaticidad. Las palabras y las estructuras de gramática necesitan llegar a tu mente de manera rápida y automática para poder hablar con fluidez. Y esa automaticidad no viene de estudiar gramática en un libro. Viene de la exposición repetida a las estructuras en contexto real, en situaciones en las que estás procesando el significado al mismo tiempo que el idioma. Y aquí entra la parte de mi historia que más me costó aceptar. Tenía que empezar a hablar. A hablar en voz alta. A hablar con personas reales. Y eso, mi amigo, me aterraba completamente. No sé si es algo cultural, o algo personal, o una combinación de las dos cosas. Pero yo tenía un miedo enorme a cometer errores en voz alta frente a otras personas. En mi mente, los errores eran algo vergonzoso. Los errores significaban que no eras competente, que no habías estudiado suficiente, que eras inferior de alguna manera. Y ese miedo me había mantenido en silencio durante más de un año de estudio. Leía en español. Escuchaba en español.
escribía en español. Pero hablar de verdad con otra persona, nunca. El primer intento fue desastroso. Encontré una plataforma donde podías hablar con personas que quieren practicar idiomas, y organicé una conversación con alguien que quería practicar inglés a cambio de ayudarme con mi español. La idea era perfecta. La realidad fue difícil. Me senté frente a la pantalla, la otra persona saludó en español, y yo me quedé completamente muda por varios segundos. Sabía cómo decir hola. Sabía cómo decir me llamo. Sabía decenas de frases de introducción. Pero en ese momento, con una persona real mirándome a través de la pantalla, todo desapareció. Finalmente dije algo, con una voz extraña y temblorosa, cometí varios errores básicos, me confundí con el género de algunas palabras, usé el tiempo equivocado del verbo en una oración, y al final de los 30 minutos me sentí completamente humillada. Esa noche, estuve a punto de rendirme por completo. No solo rendirme de hablar con personas, sino de todo el proyecto de aprender español. Pensé, tengo más de un año estudiando y no puedo mantener una conversación simple de 30 minutos. Esto es ridículo. Nunca voy a poder hacer esto. Pero no me rendí. Y la razón por la que no me rendí fue algo que la otra persona me dijo al final de esa conversación torpe y difícil. Me dijo, tu español es mejor de lo que crees. Solo tienes miedo. No lo dijo de manera cruel. Lo dijo de manera honesta, casi amable. Y aunque en ese momento no lo creí completamente, guardé esas palabras en algún lugar de mi mente. Continué con las conversaciones. Una vez por semana, luego 2 veces por semana. Seguían siendo difíciles. Seguía cometiendo errores. Seguía teniendo momentos de silencio incómodo en los que mi cerebro buscaba la palabra correcta y no la encontraba. Pero empecé a notar algo. Los errores que cometía en las conversaciones eran los errores que más rápido corregía después. Porque eran errores reales, cometidos en situaciones reales, con consecuencias reales aunque pequeñas. No eran errores en un ejercicio de un libro que podía ignorar. Eran errores que habían interrumpido mi comunicación, que habían causado confusión, que me habían hecho sentir algo. Y ese sentimiento hacía que el aprendizaje quedara grabado de una manera diferente. Un día, durante una de esas conversaciones, intenté contar una historia sobre algo que me había pasado esa semana. Una historia simple, sobre ir al mercado y comprar frutas y tener un malentendido con el vendedor. No era una historia dramática. Pero mientras la contaba, me di cuenta de algo, estaba hablando. Estaba usando palabras que recordaba, estructuras que había escuchado en podcast, expresiones que había visto en textos. No estaba traduciendo mentalmente cada palabra del inglés o del vietnamita al español. Estaba simplemente hablando. No fue perfecto. Hubo pausas. Hubo errores. Pero por primera vez en más de un año de estudiar español, sentí que el idioma estaba dentro de mí de una manera real,
no solo en mis cuadernos y en mis tarjetas, sino en algún lugar accesible, disponible, mío. Ese momento fue importante. Pero también fue el comienzo de un nuevo tipo de conflicto que no había anticipado. Porque cuando empecé a hablar más, a practicar más con personas reales, empecé a recibir críticas. Algunas eran constructivas. Personas que me corregían amablemente, que me explicaban por qué cierta frase no sonaba natural, que me enseñaban expresiones más coloquiales. Esas críticas eran valiosas aunque a veces dolían un poco. Pero también hubo otro tipo de comentarios. Una vez, en un foro de aprendizaje de idiomas, compartí un texto corto que había escrito en español y pedí correcciones. Recibí varias respuestas útiles, pero también una que decía algo como, después de tanto tiempo estudiando, ¿todavía cometes errores básicos como estos? Quizás el español simplemente no es para ti. Eso me afectó más de lo que esperaba. No porque viniera de alguien a quien conociera o respetara, sino porque resonaba con el miedo que ya tenía, la duda que siempre había estado ahí en el fondo. Tal vez realmente no soy capaz de esto. Tal vez hay personas que aprenden idiomas fácilmente y personas que no, y yo soy del segundo grupo. Pasé unos días bastante oscuros después de ese comentario. Seguí estudiando, porque para entonces el hábito era suficientemente fuerte para continuar casi en piloto automático. Pero el entusiasmo era menor. La confianza era menor. Cada vez que cometía un error, escuchaba esa voz en mi cabeza repitiendo esas palabras. Quizás el español simplemente no es para ti. Lo que me sacó de ese periodo oscuro no fue otro artículo en Internet, ni una técnica nueva de estudio, ni una conversación especialmente exitosa en español. Fue un video que vi por casualidad de una persona que hablaba sobre el proceso de aprender un idioma de adulto. Y esta persona decía algo que nunca había escuchado expresado de esa manera, que aprender un idioma no es como llenar un vaso de agua. No es que el vaso empieza vacío y poco a poco se llena hasta estar completamente lleno. Es más como construir un camino en un bosque. Caminas por el mismo lugar muchas veces, y cada vez que caminas, el camino se vuelve un poco más claro, un poco más fácil de seguir. Pero el camino siempre está ahí, incluso cuando está cubierto de hojas o cuando no lo has usado por un tiempo. Y volver a caminar por él, aunque haya pasado tiempo, lo fortalece de nuevo. Esa imagen, ese camino en el bosque, me gustó mucho. Porque hacía que los periodos de dificultad y de duda tuvieran sentido. No eran señales de que estaba fallando. Eran simplemente parte de un proceso largo, irregular, no lineal, que requería volver a caminar el mismo camino muchas veces antes de que se convirtiera en algo permanente. Decidí también hacer algo diferente con las críticas. En lugar de evitarlas, buscarlas. En lugar de compartir solo lo que creía que estaba bien, compartir también lo que sabía que probablemente estaba mal. Preguntar no solo está correcto esto, sino que está mal aquí. ¿Qué suena extraño? ¿Cómo lo diría un hablante nativo? Eso fue difícil. Requería aceptar de manera activa que iba a equivocarme, y que equivocarse era el punto, no el problema.
Y aquí descubrí algo curioso sobre la memoria y el vocabulario. Las palabras que aprendía después de cometer un error en una conversación real, las palabras que buscaba porque las había necesitado y no las había tenido, esas palabras se quedaban. Se quedaban de una manera que ninguna lista, ninguna tarjeta, ningún ejercicio de aplicación había logrado. Porque estaban conectadas a una experiencia real, a una emoción real, a un momento real en que las había necesitado. Por ejemplo, una vez, durante una conversación, intenté explicar que estaba exhausted, en inglés, en español. Y no recordaba la palabra. Sabía que existía una palabra en español para eso, pero no la encontraba. La conversación se interrumpió de manera incómoda. Tuve que decir que no sabía cómo expresar lo que quería decir. Después de la conversación, busqué la palabra. Agotada. Encontré ejemplos, escuché cómo se pronunciaba, la añadí a mis tarjetas, y la practiqué. Y 2 semanas después, en otra conversación, usé la palabra agotada de manera completamente natural, sin pensar. Porque la había necesitado, y esa necesidad había creado un espacio en mi memoria donde la palabra encajó perfectamente. Esto me hizo repensar todo el proceso de selección de vocabulario. En lugar de seguir listas de las 1000 palabras más comunes del español, que es lo que hacía al principio, empecé a aprender el vocabulario que necesitaba para las cosas que quería hacer en español. Quería hablar sobre mi trabajo, así que aprendí vocabulario de oficina. Quería entender un podcast específico sobre cocina, así que aprendí el vocabulario de ese podcast. Quería poder expresar cómo me sentía en una conversación, así que aprendí palabras para emociones y estados de ánimo. Este cambio hizo que el estudio fuera mucho más relevante y mucho más motivador. No estaba aprendiendo palabras en abstracto. Estaba aprendiendo palabras que necesitaba para cosas reales que me importaban. Y esa relevancia hacía que la memoria funcionara mejor, porque el cerebro recuerda mejor las cosas que tienen significado personal, las cosas que están conectadas a experiencias y emociones propias. Pero hubo otro conflicto. Uno más interno, más difícil de resolver. Conforme mi español mejoraba, empecé a compararlo con el inglés de otras personas. Veía a personas que habían aprendido inglés como segundo idioma y hablaban con una fluidez y naturalidad que yo todavía no tenía en español. Y me preguntaba, ¿por qué para ellos parece más fácil? ¿Es porque el inglés es más parecido a su idioma nativo? ¿Es porque empezaron a aprenderlo de niños? ¿O es porque simplemente tienen más talento para los idiomas? Esta comparación era destructiva. Lo sabía. Sabía que comparar mi español del nivel B1 con el inglés de alguien que llevaba 20 años usándolo era completamente irracional. Pero los sentimientos no siempre son racionales. Y ese sentimiento de nunca voy a ser tan buena en español como ellos son en inglés era a veces muy fuerte. Lo que ayudó, con el tiempo, fue cambiar la comparación. En lugar de comparar mi español con el idioma de los demás, empecé a comparar mi español de hoy con mi español de 6 meses atrás. Y esa comparación era completamente diferente.
Podía escuchar un podcast que antes no entendía nada y ahora entender el 60 o 70%. Podía leer un artículo que antes me habría tomado 1 hora y leerlo en 20 minutos. Podía tener una conversación que antes me habría paralizado completamente y salir sintiendo que había logrado comunicar lo que quería decir, aunque con errores, aunque con pausas, aunque de manera imperfecta. El progreso era real. Solo era invisible cuando miraba hacia adelante, comparándome con donde quería estar. Era visible cuando miraba hacia atrás, comparándome con donde había estado. Y ahí, en ese cambio de perspectiva, encontré una fuente de motivación mucho más sostenible que cualquier otra cosa que había intentado. No estudiar para llegar a un nivel ideal e imaginario. Estudiar para ser mejor que ayer. Para entender un poco más que la semana pasada. Para cometer un tipo diferente de error que el mes anterior. Hubo un momento, aproximadamente en el segundo año de mi proceso, que recuerdo con mucha claridad. Estaba escuchando un podcast en español mientras caminaba. No estaba estudiando. No estaba tomando notas. Solo estaba escuchando, disfrutando, como escucharía un podcast en inglés mientras camino. Y de repente me di cuenta de que había caminado durante 20 minutos sin perder el hilo de lo que la persona estaba diciendo. Sin tener que pausar y rebobinar. Sin esfuerzo consciente de traducir lo que escuchaba. Solo escuchando. Fue un momento tranquilo. No fue dramático. Nadie aplaudió. No recibí ninguna estrella dorada de ninguna aplicación. Solo yo, caminando, escuchando español, entendiéndolo. Y siendo completamente consciente de que eso era diferente. Que algo había cambiado. Que todo el camino que había caminado, todas las tarjetas, todas las conversaciones difíciles, todos los errores y las dudas y los días malos, había llevado a este momento ordinario pero completamente extraordinario para mí. Después de ese momento, algo cambió en mi relación con el español. Dejó de ser una meta y se convirtió en una herramienta. Una herramienta que todavía estaba aprendiendo a usar bien, que todavía cometía errores al usar, pero una herramienta real, funcional, mía. Y eso cambió completamente la energía que le ponía al estudio. Ya no estudiaba desde el miedo de nunca ser suficientemente buena. Estudiaba desde la curiosidad de qué más podía hacer, qué más podía entender, qué más podía expresar. Empecé a leer en español. No artículos cortos de nivel básico diseñados para estudiantes, sino textos reales escritos para hablantes nativos. Al principio fue difícil. Había palabras que no conocía en cada párrafo. Pero en lugar de ver eso como un problema, lo veía como información. Estas son las palabras que necesito aprender a continuación. Y las añadía a mis tarjetas, y las estudiaba, y volvía al texto, y poco a poco el texto se volvía más claro. También empecé a escribir en español. No solo frases sueltas o ejercicios de gramática. Empecé a escribir pequeños textos sobre cosas que me pasaban, sobre cosas que pensaba,
sobre cosas que me gustaban. Los errores en esos textos eran mis maestros más honestos. Cuando intentaba escribir algo y no podía porque no tenía el vocabulario o no sabía la estructura correcta, eso me mostraba exactamente dónde estaban mis lagunas. Y llenar esas lagunas se convertía en mi siguiente objetivo de estudio. Mi amigo, quiero ser honesta contigo sobre algo, todo lo que te he contado no sucedió en línea recta. No fue que un día decidí cambiar mi método, lo cambié, y todo empezó a funcionar perfectamente. Fue mucho más complicado que eso. Hubo periodos de retroceso. Hubo semanas en que olvidaba palabras que había aprendido meses antes. Hubo momentos en que sentía que mi español empeoraba en lugar de mejorar, lo cual suena irracional, pero es algo que muchas personas que aprenden idiomas experimentan. Esto tiene un nombre. Se llama la meseta del aprendizaje. Es ese periodo, a veces largo, a veces muy largo, en el que el progreso es tan gradual que es casi invisible. En el que trabajas igual que antes, pero los resultados no son tan obvios como al principio. Al principio del aprendizaje, cada nueva palabra que aprendes es un avance notable. Cada vez que entiendes una frase que antes no entendías, puedes sentirlo claramente. Pero después de cierto punto, el progreso se vuelve más sutil. Más profundo. Menos visible en el día a día. La meseta casi me hace rendirme por segunda vez. Fue durante el periodo en que llevaba quizás 14 o 15 meses estudiando de manera consistente con los métodos nuevos. Podía tener conversaciones. Podía entender bastante de lo que escuchaba. Pero sentía que había llegado a un techo. Que no importaba cuánto más estudiara, mi español se quedaba igual. Mismo nivel. Mismos errores. Mismas dificultades. Y lo que me ayudó a superar esa meseta fue algo completamente diferente: el aburrimiento. Sí, el aburrimiento. Me aburrí de hacer siempre las mismas cosas. Me aburrí de los mismos tipos de podcast, de los mismos tipos de textos, de las mismas conversaciones sobre los mismos temas. Y ese aburrimiento me obligó a buscar cosas nuevas. Textos más difíciles. Podcasts sobre temas que no conocía. Conversaciones sobre temas más complejos: política, filosofía, ciencia, arte. Y esa variedad nueva fue lo que rompió la meseta. Porque me obligaba a usar el español de maneras nuevas, a encontrar vocabulario que no había necesitado antes, a construir estructuras más complejas. Si estás en una meseta en tu aprendizaje de español, mi amigo, te digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí: no es que dejaste de aprender. Es que tu cerebro está integrando y organizando lo que ya has aprendido. Y la manera de salir de la meseta no es estudiar más de lo mismo, sino buscar lo que todavía no puedes hacer y trabajar específicamente en eso. ¿Puedes hablar sobre tu trabajo pero no sobre tus sentimientos? Trabaja en el vocabulario emocional. ¿Puedes entender el español hablado lentamente pero no el rápido? Escucha más contenido rápido.
¿Puedes leer pero no escribir con fluidez? Escribe más. El idioma es enorme. Siempre hay algo en lo que todavía eres débil. Y esa debilidad es tu siguiente aventura. El tercer gran conflicto de mi historia fue uno que no esperaba, el conflicto con mi propia identidad. Cuando estás aprendiendo un nuevo idioma, especialmente cuando empiezas a hablarlo con cierta fluidez, empiezas a notar algo extraño. En ese idioma, eres una persona diferente. No diferente en el sentido de que cambias quién eres fundamentalmente, sino diferente en el sentido de que tienes acceso a diferentes partes de ti misma. En vietnamita, soy alguien que usa ciertos tonos, ciertas maneras de hablar, ciertas expresiones que vienen de crecer en una familia específica con una cultura específica. En inglés, soy alguien más directa, más informal, más acostumbrada a ciertas maneras de estructurar los pensamientos. Y en español, al principio, no era nadie. No tenía personalidad en español, porque no tenía el idioma para expresarla. Eso era incómodo de una manera que es difícil de explicar. Sentía que en español era menos yo. Menos interesante. Menos capaz de hacer reír a alguien, menos capaz de expresar matices, menos capaz de ser precisa o poética o irónica. Y esa sensación de reducción me molestaba. Pero con el tiempo, y esto también tomó más tiempo del que esperaba, empecé a encontrar mi voz en español. No una copia de mi voz en vietnamita o en inglés, sino algo nuevo, algo que era producto de este proceso extraño y largo de construir un idioma desde cero en la mente de un adulto. Encontré chistes que podía hacer en español. Encontré maneras de expresar que estaba frustrada o emocionada o confundida que se sentían naturales en español. Encontré que ciertos conceptos o emociones que en otros idiomas requerían muchas palabras, en español tenían una sola palabra perfecta para describirlos. Y eso fue un regalo inesperado. No solo el regalo de poder comunicarme en otro idioma, sino el regalo de descubrir que el idioma no solo transmite pensamientos, sino que en cierta manera también los forma. Que pensar en español, cuando finalmente pude hacerlo, me hacía accesibles ciertos tipos de pensamiento de maneras ligeramente diferentes. No mejores ni peores. Solo diferentes. Y esa diferencia era enriquecedora de una manera que nunca había anticipado cuando empecé este viaje con el único objetivo de aprender español para poder comunicarme. Ahora, mi amigo, déjame hablarte de lo que realmente cambió. No la técnica, no el método, no las tarjetas ni los podcasts ni las conversaciones, sino la actitud fundamental hacia el aprendizaje. Al principio, aprendía español desde el miedo. Miedo de no ser suficientemente buena. Miedo de olvidar. Miedo de cometer errores. Miedo de quedar mal en una conversación. Y ese miedo me hacía estudiar de maneras que se sentían seguras pero que no funcionaban, leer listas de vocabulario, copiar gramática, hacer ejercicios en los que la respuesta siempre estaba ahí esperando. Todo lo que reducía la incomodidad del aprendizaje real. Con el tiempo, aprendí a estudiar desde la curiosidad.
Curiosidad sobre cómo funciona el idioma. Curiosidad sobre qué podía entender hoy que no podía entender ayer. Curiosidad sobre a qué tipo de personas, historias e ideas podía acceder en español que no existían en los idiomas que ya conocía. Y esa curiosidad hacía que el estudio fuera energizante en lugar de agotador. Hacía que los errores fueran interesantes en lugar de vergonzosos. Hacía que los momentos de no entender fueran invitaciones a aprender en lugar de pruebas de incompetencia. Esto no quiere decir que ahora todo es fácil y que nunca tengo días difíciles. Los tengo. Hay días en que me frustro con mi propio progreso. Hay momentos en conversaciones en los que no encuentro las palabras y siento esa pequeña puñalada de vergüenza de antes. Hay textos que leo y que todavía me resultan difíciles, y voces que escucho que hablan demasiado rápido o con demasiado acento para que yo las siga completamente. Todo eso sigue existiendo. Pero la diferencia es que esas dificultades ya no me hacen querer parar. Son simplemente parte del paisaje. Son el camino del bosque que todavía necesita más caminantes antes de estar completamente despejado. Y yo sigo caminando. Hay algo más que quiero contarte, algo que creo que es importante y que pocas personas mencionan cuando hablan de aprender idiomas. El papel de las personas que te rodean. En mi caso, las personas más cercanas a mí no hablaban español, no estaban aprendiendo ningún idioma nuevo, y no tenían ninguna razón para entender por qué yo pasaba tanto tiempo con mis tarjetas y mis podcasts y mis conversaciones en la computadora. Y a veces, sus comentarios, aunque no eran maliciosos, podían ser desalentadores. Comentarios como ¿para qué sirve el español si nunca vas a vivir en un país hispano? O todavía con eso. Cuando vas a terminarlo, son el tipo de comentarios que vienen de personas que ven el aprendizaje de un idioma como un proyecto con principio, medio y fin, como un curso que al final se completa y del que obtienes un certificado. Y desde esa perspectiva, tiene sentido que no entiendan por qué alguien sigue dedicando tiempo a algo sin una fecha de término clara. Aprendí a responder de manera simple, es algo que me gusta. Es mi tiempo libre y lo uso como quiero. No más explicaciones. No más justificaciones. No más intentos de convencer a nadie de que valía la pena. Porque la única persona que necesitaba estar convencida de que valía la pena era yo. Y yo ya estaba convencida. También encontré, con el tiempo, una pequeña comunidad en línea de personas que estaban en procesos similares. No exactamente iguales, porque cada persona aprende de manera diferente y tiene razones diferentes y usa métodos diferentes. Pero personas que entendían lo que significa querer aprender algo difícil por el simple placer de aprenderlo. Personas que podían celebrar contigo cuando tenías una conversación que salió bien, y que podían escucharte cuando tenías una semana difícil, y que podían recordarte que el progreso no siempre se ve pero siempre está ahí si sigues volviendo. Esa comunidad fue más importante de lo que esperaba. Porque aprender un idioma es un proyecto muy solitario en ciertos momentos. Está pasando principalmente dentro de tu cabeza, en silencio, invisible para todos los demás. Nadie puede ver tu progreso excepto tú.
Y a veces necesitas que alguien más lo vea, aunque sea de manera indirecta, aunque sea a través de palabras escritas en una pantalla. Mi amigo, si estás en el proceso de aprender español, o cualquier otro idioma, quiero que sepas algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí desde el principio. El momento en que dejas de olvidar el vocabulario no es un momento único y dramático. No es un día en que te despiertas y de repente todo lo que aprendiste está perfectamente organizado en tu memoria y nunca más olvidarás nada. No funciona así. Es más gradual. Es más sutil. Es que un día te das cuenta de que esa palabra que buscabas hace 3 meses ya no tienes que buscar. Es que escuchas algo en un podcast y entiendes sin esfuerzo una frase que hace 6 meses te habría requerido pausar y buscar cada palabra. Es que estás escribiendo y la expresión correcta llega antes de que hayas terminado de pensar en ella conscientemente. Son pequeños momentos de esto ya está dentro de mí, repetidos muchas veces, en muchas situaciones diferentes, hasta que de repente el idioma no es algo que estás aprendiendo sino algo que tienes. Y ese proceso no termina. El español que tengo hoy no es el español que tendré en 2 años. Las palabras que todavía olvido hoy, con trabajo y tiempo, también se asentarán. Las estructuras que todavía me resultan artificiales se volverán naturales. El acento que todavía me cuesta entender se volverá familiar. No porque sea un proceso mágico o automático, sino porque seguiré volviendo, seguiré escuchando, seguiré hablando, seguiré cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Si tuvieras que preguntarme qué fue lo más importante que cambié, no te diría que fue el sistema de tarjetas, aunque eso ayudó. No te diría que fue empezar a hablar con personas reales, aunque eso fue transformador. Te diría que lo más importante fue cambiar mi definición de lo que significa saber un idioma. Al principio, pensaba que saber español significaba no cometer errores. Que significaba poder decir cualquier cosa que quisiera decir sin dudar, sin buscar palabras, sin confundirse. Y con esa definición, nunca iba a saber español, porque incluso en mi idioma nativo, el vietnamita, a veces busco palabras, a veces me confundo, a veces no encuentro la manera exacta de expresar lo que quiero decir. Ahora, saber español significa poder usarlo para vivir experiencias reales que de otra manera no tendría. Significa entender el chiste de una conversación en español. Significa poder leer sobre algo que me interesa en un idioma más. Significa poder conectar con otra persona y que esa conexión ocurra a través de palabras en español. Con esa definición, ya sé español. No perfectamente, no como mi idioma nativo, no sin errores. Pero sí de maneras que importan, de maneras que hacen diferencia real en mi vida. Y eso, mi amigo, es suficiente. No como una forma de decir que me conformo con poco, sino como una forma de decir que lo realmente suficiente, lo que te permite usar el idioma, disfrutarlo y crecer con él, llega mucho antes de la perfección. Y esperar la perfección para disfrutar el camino es desperdiciar el camino. El español no dejó de ser difícil. El vocabulario no dejó de necesitar trabajo. Las conversaciones no dejaron de tener momentos incómodos.
Lo que cambió fue que empecé a ver todo eso no como obstáculos en el camino, sino como el camino mismo. Y en el momento en que el camino dejó de ser el problema, se convirtió en el lugar donde quería estar. Eso es lo que significa, para mí, haber dejado de olvidar las palabras que aprendía. No que mi memoria se volvió perfecta, sino que encontré maneras de aprender que van con cómo funciona mi mente, en lugar de ir en contra de ella. Formas de practicar que construyen recuerdos reales en lugar de familiaridad superficial. Actitudes que hacen que el proceso sea sostenible durante el tiempo que cualquier idioma real requiere para asentarse. Y si estás al principio de este camino, o en la mitad, o en uno de esos momentos de duda en los que te preguntas si vale la pena seguir, mi amigo, te digo lo que yo necesitaba escuchar: vale la pena. El camino es largo y no siempre es cómodo, pero en cada tramo del camino ya estás haciendo algo que hace unos meses no podías hacer. Cada conversación difícil, cada error que te hizo sentir vergüenza, cada palabra que tuviste que buscar 3 veces antes de quedarse, cada momento de silencio incómodo en el que tu cerebro trabajaba duro para encontrar la expresión correcta, todo eso es el proceso funcionando exactamente como debe funcionar. Sigue volviendo. Sigue cometiendo errores. Sigue buscando palabras. Sigue escuchando aunque no entiendas todo. Sigue hablando aunque no salga perfecto. El camino en el bosque se hace con cada paso que das, y con cada paso, se vuelve un poco más claro para ti y solo para ti, porque es tu camino, construido por tu esfuerzo, en tu tiempo, a tu manera. Y un día, quizás mientras caminas y escuchas algo en español, sin esfuerzo, sin pensar, solo disfrutando, te vas a dar cuenta de que el camino ya está ahí. Que ya lo construiste. Que las palabras ya son tuyas. Ese día va a llegar. Sigue caminando. Pero quiero contarte más sobre algo que mencioné de pasada y que merece su propio espacio en esta historia: el papel del cuerpo en el aprendizaje del idioma. Porque cuando pensamos en aprender vocabulario, pensamos en el cerebro, en la memoria, en las conexiones neuronales, en los procesos cognitivos. Y todo eso es real e importante. Pero hay algo que yo tardé mucho tiempo en entender: el cuerpo también aprende, y cuando el cuerpo aprende, el aprendizaje es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Durante mucho tiempo, estudiaba español sentada, quieta, con un cuaderno o una pantalla frente a mí. El estudio era una actividad del cuello hacia arriba. El resto de mi cuerpo no participaba. Y funcionaba hasta cierto punto, pero era un tipo de aprendizaje frágil, que desaparecía bajo presión o en situaciones inesperadas. Lo que cambió esto fue algo pequeño y accidental. Empecé a escuchar podcast en español mientras hacía otras cosas, mientras cocinaba, mientras limpiaba la casa, mientras caminaba. No era un método deliberado al principio. Era simplemente que quería más exposición al idioma sin sacrificar más tiempo de sentarme a estudiar. Pero noté algo interesante: las palabras que escuchaba mientras caminaba o mientras cocinaba parecían quedarse de una manera diferente. Más arraigada, menos académica.
Investigué un poco sobre esto y encontré que tiene sentido desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro. Cuando estás en movimiento, cuando estás haciendo algo con las manos y cuando hay estímulos sensoriales además de las palabras, el cerebro crea más conexiones alrededor de esa información. La palabra no se almacena solo en la parte del cerebro asociada con el lenguaje, sino también con el movimiento, con los sentidos, con el contexto físico. Y eso la hace más accesible desde más rutas diferentes. También empecé a hablar en voz alta cuando estaba sola. No solo para practicar conversación, sino simplemente para procesar pensamientos en español. Cuando cocinaba, describía lo que hacía en español, en voz baja pero en voz alta. Estoy cortando las verduras. Voy a añadir el aceite. Huele bien. Ridículo si alguien me hubiera escuchado. Pero enormemente útil para construir la conexión entre el pensamiento y la expresión verbal en español, en tiempo real, sin la presión de una conversación real. Esto puede sonar extraño, pero te invito a probarlo, mi amigo. La próxima vez que estés haciendo algo cotidiano, intenta describirte a ti mismo lo que haces en español. Aunque solo sean 2 o 3 frases simples. Aunque cometas errores. Aunque no tengas todo el vocabulario. El simple acto de intentar convertir una experiencia real en palabras en español, en tiempo real, es un ejercicio extremadamente poderoso para conectar el idioma con la vida cotidiana. Y hablando de vida cotidiana, quiero contarte sobre el papel que jugó el error más productivo que cometí en todo este proceso. Un error que al principio me pareció una pérdida de tiempo pero que resultó ser una de las inversiones más valiosas que hice. Durante varios meses, estuve estudiando vocabulario de temas que no me interesaban para nada. Palabras relacionadas con deportes, por ejemplo. No me gustan los deportes. No sigo ningún equipo. No tengo ningún interés particular en hablar sobre fútbol o béisbol o tenis. Pero las listas de vocabulario más común incluían muchas palabras relacionadas con deportes porque el deporte es culturalmente importante en muchos países hispanohablantes. Y yo pensaba que tenía que aprender esas palabras porque eran importantes. Aprendí esas palabras. Las estudié. Las repasé. Y las olvidé casi todas en unas pocas semanas, porque nunca las usaba en ningún contexto real de mi vida. Mi cerebro no veía ninguna razón para mantener activa esa información. Y con el tiempo entendí la lección, el cerebro no conserva información que no usa. Da igual cuántas veces la hayas estudiado. Si no aparece en tu vida de manera regular, se va. Esto tiene implicaciones importantes para cómo debería elegirse el vocabulario que estudias. No debería ser vocabulario importante en abstracto. Debería ser vocabulario importante para tu vida específica. Para los temas de los que hablas, para los textos que lees, para los podcasts que escuchas, para las conversaciones que tienes. Tu español no tiene que ser el español de todos. Tiene que ser el español tuyo. Y cuando empecé a estudiar solo vocabulario relevante para mis intereses y mi vida real, algo cambió dramáticamente.
ya no olvidaba casi nada. No porque mi memoria hubiera mejorado mágicamente, sino porque estaba encontrando el mismo vocabulario en múltiples contextos diferentes de manera regular. Una palabra que aprendía en un podcast sobre cocina aparecía también en un artículo que leía, y también la usaba en una conversación, y también la escuchaba en otro programa. Esa repetición natural y variada, en contextos reales y significativos, hacía un trabajo de consolidación que ninguna cantidad de estudio artificial podía reemplazar. Mi amigo, hay algo que también quiero decirte sobre los momentos de alegría en este proceso, porque hasta ahora he hablado mucho de las dificultades y los conflictos, y eso es real e importante, pero no es la historia completa. Hubo momentos de alegría genuina, de sorpresa, de pequeñas victorias que hacían que todo el esfuerzo valiera la pena instantáneamente. El primer chiste que entendí en español sin que nadie me lo explicara. La primera canción cuyos versos seguí sin leer la letra. La primera conversación en la que reí de verdad, no porque era apropiado reír sino porque algo me pareció genuinamente gracioso, y esa risa era en español, automática, sin traducción previa. Hubo un momento que guardo especialmente. Estaba leyendo, por primera vez, un texto largo en español, un texto literario, no simplificado, escrito para hablantes nativos. Y había un párrafo que describía el momento de ver el mar por primera vez después de mucho tiempo sin verlo. La manera en que el autor lo describía era tan precisa, tan vívida, que sentí algo. No solo entendí las palabras. Las sentí. Y ese momento, ese pequeño instante de conexión emocional a través de palabras en un idioma que no es el mío, me pareció completamente extraordinario. Porque significaba que el español había llegado a un lugar dentro de mí donde podía tocar cosas reales, no solo transmitir información sino transmitir experiencia. Eso es lo que nadie te dice cuando empiezas a aprender un idioma, que en algún punto, si sigues caminando, el idioma deja de ser solo comunicación y se convierte en algo más. Se convierte en una ventana a mundos enteros de experiencia humana que de otra manera estarían cerrados para ti. Millones de personas que piensan en español, que sueñan en español, que expresan sus mejores y peores momentos en español, de repente se vuelven accesibles. No completamente, no sin esfuerzo, pero accesibles. Y esa accesibilidad es un regalo cuyo valor no puedes calcular antes de recibirlo. Quiero hablarte también sobre algo práctico que cambió la manera en que gestionaba los días malos, porque los días malos son reales y son frecuentes en un proceso tan largo como aprender un idioma. Un día malo de estudio, para mí, era un día en que me sentaba a estudiar y nada entraba. Leía palabras y no quedaban. Escuchaba frases y no entendía. Intentaba hablar y las palabras no llegaban. En esos días, lo peor que podía hacer era forzarme a estudiar más, con más intensidad, como si el problema fuera falta de esfuerzo. Porque el problema no era falta de esfuerzo. El problema era que mi cerebro ese día no estaba disponible para aprender de manera eficiente. Lo que aprendí a hacer en esos días fue cambiar completamente el tipo de actividad. En lugar de estudiar vocabulario nuevo, escuchaba algo en español que ya conocía bien y que me gustaba. En lugar de tener conversaciones difíciles,
leía algo fácil y placentero. En lugar de trabajar en mis puntos débiles, disfrutaba de mis puntos fuertes. Y ese cambio hacía que el día de estudio no fuera una tortura ni un fracaso, y que al día siguiente pudiera volver con más energía y más disposición. La consistencia, descubrí, no significa hacer siempre lo mismo con la misma intensidad. Significa seguir teniendo contacto con el idioma todos los días, aunque el tipo de contacto varíe. 30 minutos de estudio intenso un día, 20 minutos de escucha placentera al día siguiente, una conversación de 40 minutos el día después. Todo cuenta. Todo construye. Todo mantiene el camino del bosque despejado y transitado. Y hay algo sobre la acumulación que quiero que entiendas, mi amigo, porque es algo que yo no entendí bien durante mucho tiempo y que me costó mucha frustración innecesaria. El aprendizaje de un idioma es acumulativo de una manera que no siempre se siente así mientras está ocurriendo. Cada palabra que aprendes, aunque la olvides temporalmente, deja una huella. Cada conversación que tienes, aunque cometas muchos errores, añade algo. Cada hora de escucha, aunque no entiendas todo, va construyendo tu capacidad de procesar el idioma. Y todo eso se acumula de maneras que no son siempre visibles en el día a día, pero que se vuelven muy visibles cuando miras hacia atrás desde cierta distancia. Yo lo noté claramente alrededor del mes 20 de mi proceso. Escuché un podcast que había intentado escuchar en el mes 3, cuando todavía no entendía prácticamente nada. Lo volví a escuchar, y era casi completamente comprensible. El mismo podcast, las mismas palabras, las mismas estructuras. Pero yo era diferente. Todo ese trabajo acumulado, invisible día a día, se había convertido en la capacidad de entender algo que antes era ruido. Ese momento de comparación, de escuchar con los oídos del presente algo que pertenecía al pasado, fue uno de los momentos más motivadores de todo mi proceso. Te lo recomiendo si nunca lo has hecho. Guarda algo de cuando empezaste, un texto que intentaste leer, un podcast que intentaste entender, y vuélvelo a intentar después de varios meses. La diferencia que vas a notar te va a recordar por qué todo el esfuerzo vale la pena. Hay también algo sobre el perfeccionismo que quiero abordar directamente, porque es uno de los obstáculos más comunes y más destructivos en el aprendizaje de idiomas, y es algo con lo que yo luché mucho. El perfeccionismo en el aprendizaje de idiomas se disfraza de muchas maneras. Se disfraza de no quiero hablar hasta que esté más preparada. Se disfraza de voy a esperar hasta entender mejor antes de intentar conversaciones reales. Se disfraza de prefiero estudiar más vocabulario antes de escribir en español. Todas estas actitudes suenan razonables. Suenan prudentes. Pero en realidad son formas de evitar la incomodidad del uso real, que es el único lugar donde el aprendizaje real ocurre. El antídoto para el perfeccionismo en el aprendizaje de idiomas es la acción imperfecta. Hablar cuando todavía te sientes insegura. Escribir cuando todavía cometes muchos errores. Publicar algo en español aunque sepas que no está perfecto. Cada vez que haces algo en español de manera imperfecta pero real, estás construyendo algo que ninguna cantidad de estudio perfecto en privado puede construir,
la capacidad de usar el idioma bajo presión, en tiempo real, con todas las imperfecciones que eso implica. Y las imperfecciones, mi amigo, no te hacen menos. Te hacen humana. Te hacen alguien que está creciendo. Y las personas que están creciendo cometen errores. Siempre. Sin excepción. Y eso está bien. Está más que bien. Es necesario. Quiero terminar con algo personal, algo que va más allá de las técnicas y los métodos y los sistemas. Algo sobre lo que aprender español me enseñó sobre mí misma que no esperaba aprender. Me enseñó que soy más persistente de lo que creía. Que puedo mantenerme en algo difícil durante mucho tiempo sin resultados obvios. Que puedo tolerar la incomodidad del no saber, del no entender, del no poder expresar. Que puedo equivocarme frente a personas desconocidas y seguir adelante. Que puedo construir algo grande con pasos pequeños, tomados consistentemente, a lo largo de mucho tiempo. Esas son cosas que suena bien decirlas en abstracto, pero que yo solo las supe de verdad al haberlas vivido, al haberlas practicado, al haber tenido que recurrir a ellas de manera real cuando el proceso de aprender un idioma me las exigía. Y esas cosas, esas capacidades que desarrollé como producto secundario de aprender español, son en muchos sentidos más valiosas que el español mismo. Porque el español es el resultado. Pero la persona que soy después de haberlo aprendido, la persona que persiste, que tolera la incertidumbre, que actúa de manera imperfecta en lugar de esperar la perfección que nunca llega, esa persona es el verdadero regalo de este proceso. Si estás en el inicio de tu propio camino con el español, o en el medio, o en uno de esos momentos difíciles en los que dudas si tiene sentido continuar, quiero que sepas que lo que estás construyendo es más grande que el idioma. Estás construyendo una versión de ti que puede hacer cosas difíciles. Que puede crecer más allá de lo que ya conoce. Que puede cruzar fronteras que parecían fijas, fronteras de idioma, de cultura, de lo que pensabas que eras capaz. Eso es lo que dejé de olvidar, mi amigo. No solo las palabras en español, sino también la capacidad de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, de seguir caminando aunque el camino sea largo y no siempre esté claro dónde termina. El idioma me encontró cuando estaba lista para aprenderlo de verdad. Y aprender de verdad significó, como te he contado, muchas cosas que no había anticipado. Significó cambiar métodos que se sentían seguros por métodos que eran incómodos pero efectivos. Significó hablar antes de estar lista. Significó tolerar el olvido como parte del proceso en lugar de verlo como un fracaso. Significó encontrar comunidad en lugares inesperados y aprender a ignorar las voces que decían que no era posible, tanto las voces externas como, sobre todo, la voz interna que a veces era la más dura de todas. Si quieres preguntarme cuánto tiempo tomó, te digo lo que es verdad aunque no sea la respuesta que quizás esperas. Todavía está tomando tiempo. El español que tengo hoy es suficiente para hacer cosas reales y valiosas. Y el español que tendré en 2 años será más amplio. Y en 5 años, todavía más. No hay un punto de llegada.
Hay un camino que se vuelve más familiar, más cómodo, más rico con el tiempo. Y ese camino, ese proceso continuo de crecimiento, es en sí mismo la experiencia que me alegra haber elegido. Gracias por estar aquí, mi amigo. Por escucharme. Por estar en tu propio camino, sea cual sea. Y si el español es parte de ese camino, espero que algo de lo que te he contado hoy te sirva, no como una fórmula perfecta que debes seguir exactamente, sino como el testimonio honesto de alguien que estuvo donde tú estás, que tuvo los mismos miedos y las mismas dudas, y que encontró, paso a paso, su manera de seguir. Sigue caminando, mi amigo. El camino se hace al andar.